Quiero que podamos orar primero para entregarle al Señor este tiempo y su palabra que va a ser expuesta. Quiero que puedas inclinar tu rostro ahí donde estás y pedirle al Señor que sea Él el que nos hable, ¿sí? Oramos, Padre. Primeramente te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad de compartir con tu iglesia tu palabra. Te ruego, Señor, que la palabra que tú vas a dar, Señor, sea clara, sea directa, sea concisa, Señor, y pueda iluminar las mentes y los corazones de cada uno de los que estamos acá, Señor. Estamos listos, preparados, humildemente venimos, Señor, y preparamos nuestra mente, nuestro corazón para recibirla en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quiero hablarles de la importancia que tiene la palabra de Dios para nuestro caminar y cómo es fundamental que un creyente se guíe por ella. De hecho, que la iglesia se describe a sí misma como alguien que atesora la palabra de Dios. Una iglesia no puede llamarse iglesia si no la tiene como un tesoro. Los salmistas dicen, ¿verdad? Es más preciosa que el oro y que el mucho oro es más dulce que la miel. El Salmo 119, 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Y esa es una pregunta que debemos hacernos nosotros. Examinarnos a nosotros mismos. Realmente es un gozo, es gozoso para mí tener un tiempo de meditación en la palabra, un tiempo de escudriñarla, de entenderla, de estar conectado con el Espíritu Santo, quién fue quien la inspiró, para que Él mismo sea el que te explique. Debemos hacernos esa pregunta, o esa pregunta. Primera de Pedro simbolizaba al bebé con las ganas y el anhelo que tiene de alimentarse de la leche materna. Asimismo, los creyentes deben tener ese anhelo por alimentarse de la palabra de Dios. No hay otra forma para alimentarse, sino es con la palabra pura de Dios, ¿verdad? No se trata de que alguien te entretenga dentro de la iglesia, se trata de alguien que te alimente dentro de la iglesia, dentro de la célula. Por eso es la marca de un verdadero creyente, el amor por la palabra de Dios. No otra cosa, el amor por la palabra de Dios, porque ahí inicia todo. ¿Cómo voy a poder orar correctamente si no conozco la palabra de Dios? ¿Cómo voy a poder hablar o dar un consejo si no conozco la palabra de Dios? Voy a hacerlo con mi mente, con mis conocimientos o con mi experiencia, y eso no tiene peso eterno. Lo que tiene peso eterno es solo y absolutamente la palabra de Dios, y yo debo de consumirla todos los días. Primera Tesalonicenses 2:13. Quiero que me ayudes, Héctor, con ese versículo. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando, ¿qué cosa? Recibiste la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 2:13. Cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, decía el apóstol Pablo, la recibiste no como palabra de hombre, no como un consejo, no como una experiencia. 2:13. No como una experiencia, no como una recomendación, sino como ¿qué dice? Sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora, ¿cómo actúa en nosotros la palabra de Dios? Esa es la pregunta, ¿verdad? Te dice que actúan los creyentes, ahora, ¿cómo actúa? Es la pregunta. Yo creo que la mejor exposición de cómo actúa la palabra de Dios en el creyente está en el Salmo 19, versículos 7 y 8. Y dice así, hay 4 cosas acá que se repiten y después las voy a explicar. Dice así, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Todo esto es lo que hace la palabra en el creyente cuando nosotros nos alimentamos de ella. Hay 4 cosas acá. Primero, ¿qué? La ley, el testimonio, el mandamiento y el precepto. Todos son sinónimos de la palabra de Dios. Lo puede llamar en cualquier parte del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Cuando toca estas palabras, habla siempre de la palabra escrita de Dios. Siempre. Ley, testimonio, preceptos, mandamientos. Entonces, ¿qué es? La ley, el testimonio, mandamientos, preceptos. ¿Qué es eso? Primeramente es perfecta, segundo es fiel, tercero es recto y cuarto es puro. ¿Y qué hace en el creyente?
convierte el alma. Eso es lo primero que hace la palabra de Dios. No hay forma que una persona se convierta si no se le predica el evangelio, porque Dios estipuló que sea así. ¿Se entiende? Dios no estipuló que alguien se convierta si no recibe el evangelio. Por eso es tan importante que vos y yo la prediquemos en todo tiempo, como decía Pablo, en todo tiempo, predicar la palabra, porque ese es el medio por el cual Dios estipuló que sea convertido un alma. Entonces convierte el alma primeramente, segundo, hace sabio al sencillo. Sencillo quiere decir una persona que no tiene mucho conocimiento, no tiene sabiduría, por supuesto, pero cuando conoce la palabra de Dios, la escudriña y la estudia, lo hace una persona sabia. Sabia en el sentido de tomar decisiones correctas, dar consejos correctos, evitar lo que la palabra de Dios dice que evitemos y demás y demás. Tercero, alegra el alma. ¿Cómo no estar contento cuando recibo la más o la mejor noticia que puede haber, que es Cristo murió por mis pecados y pagó la deuda que yo no podía pagar? Y no solo que pagó la deuda que yo no podía pagar, sino que me regala la eternidad con Él en el cielo. Y cuarto, alumbra los ojos, discernimiento. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Todas estas cosas no las podés tener si no tenés tiempo con la palabra de Dios. Y si el púlpito acá o en las células deja de predicar la palabra, si nos involucramos en otras actividades aquí desde el púlpito o desde la célula donde hay una persona que enseña la palabra de Dios, no se enfoca en la palabra de Dios, cada verdadero creyente va a empezar a morir de hambre. ¿Se entiende? Porque yo me alimento de la palabra de Dios y cuando a mí no me enseñan la palabra de Dios, yo como creyente me muero de hambre. ¿Se entiende? Por eso hay una gran responsabilidad para nosotros como líderes en proclamar la verdadera palabra de Dios siempre, en célula o aquí en el púlpito, ¿verdad? Porque hay gente que trata de entretener para poder llenar. Eso es muy común ahora, lastimosamente, dentro de las iglesias mismas. Voy a hacer algún evento para entretener a la gente. Voy a poner un ejemplo. Ahí ocurrió, porque vi en las noticias, vamos a hacer una discoteca cristiana. Porque así vamos a traer mucha gente, ¿verdad? Solo que no vamos a vender bebida alcohólica y vamos a poner alguna música que sea con letra blanca o letra cristiana, vamos a decir. ¿Va a llenarse de inconversos? Sí, va a llenarse de inconversos. Va a llenarse ese lugar y le vas a entretener también. Pero esa no es la forma de traer a un inconverso. Porque para poder mantener eso, ¿qué debo hacer? Seguir haciendo eso, si no la gente se va a ir, ¿verdad? No se va a quedar si al otro día yo digo, no, ahora vamos a predicar la palabra de Dios. Se van a ir todos porque vinieron por el entretenimiento, no vinieron por la salvación realmente. Para eso está el evangelio. Por eso entretener para llenar es muy, muy, muy peligroso. Porque para mantener eso yo debo seguir dándole de comer a un inconverso con cosas que le entretengan, mientras que el creyente está muriendo de hambre por oír la palabra de Dios expuesta correctamente. Y eso es muy peligroso. Y tristemente, un trabajo serio de escudriñar la palabra de Dios, de pasar tiempo con ella, con el Espíritu Santo, orando y perdiendo revelación de eso y exponerla correctamente, muchas veces es despreciado en este tiempo. La gente quiere otra cosa, por supuesto. La gente que no tiene al Espíritu Santo, por eso no tiene hambre de la palabra de Dios, quiere otras cosas. Por eso muchas veces desde el púlpito o desde la célula la gente trata de entretener y eso, vuelvo a repetir, es demasiado peligroso, muy peligroso, una línea muy fina que casi ni se ve y muchas veces los líderes están del otro lado de la línea ya. Y cada uno de nosotros vamos a rendir cuenta por lo que enseñamos, si alimentamos a la grey de Dios o no lo hicimos. Y eso es muy serio, ¿verdad? Por eso hay una tendencia de eliminar toda la palabra teología o doctrina. Parece que es una grosería ahora. Vos decís eso y la gente ya te tacha. Te tacha cuando querés enseñar la sana doctrina, cuando querés hablar de teología. Teología es la palabra de Dios. Teo es Dios, logos es palabra, palabra de Dios. Eso es teología, no es una grosería. Y cuando alguien enseña teología, está enseñando la palabra de Dios. Pero ahora la gente dice, no, eso es anticuado, eso ya pasó de moda, ahora necesitamos entretener. Y el púlpito se convierte en un escenario y el culto, la predicación se convierte en un show. Y eso es, vuelvo a repetir, es muy, muy peligroso. Pablo sabía,
o predijo que eso iba a ocurrir. En 2 Timoteo 4:3, él predijo que esto iba a ocurrir. Y dice así, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir eso? No me gusta eso. Ay, van a enseñar otra vez de teología, van a enseñar otra vez de doctrina o sana doctrina. No me gusta eso. Vendrán personas que son así. Sino que teniendo comezón de oír, o sea, le va a molestar escuchar eso. ¿Qué va a pasar? Se va a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hay una gran diferenciación que hace Pablo acá. Una persona que enseña la sana doctrina y una persona que le va a dar al público lo que quiere escuchar. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que quiere escuchar el público? Vas a ser rico, vas a ser próspero, Dios te va a sanar tu matrimonio va a restaurar, vas a ser cabeza, no vas a ser cola y todas las demás cosas. Es muy fácil tomar esos versículos fuera de contexto y darle al público lo que quiere oír. Y vos salís motivado de acá. Por supuesto, esa motivación te dura hasta el lunes, martes. Después caes otra vez porque no es una realidad. Pero se va a amontonar, dice maestro. Y es claramente, prende el enlace y vas a darte cuenta que hay este tipo de maestros por todos lados ya, ¿verdad? O en YouTube o en cualquier lado. El 4 dice, apartarán de la verdad el oído, dice, y se volverán. ¿Por qué dice se volverán? ¿Por qué dice vuélvanse a Dios? Quiere decir que yo estoy mirando hacia el pecado, amo el pecado, y cuando dice vuelva a Dios, yo me tengo que dar la vuelta. Eso es arrepentirse, ¿verdad? Y esta gente va a hacer eso, va a estar dentro de la iglesia. No me gusta este tema de la exposición o la predicación expositiva de doctrina, de teología. Me voy a volver al otro. El otro me cuenta una historia, me encanta, me siento bien, salgo motivado, es un coaching, es una predicación motivacional, me encanta eso. Entonces Dios va a juzgar. ¿De qué manera? Le va a dejar a esas personas que vayan donde quieren ir. Y tal vez hoy sea el último llamado que el Señor te haga para despertarte de eso, si es que eso está en tu corazón. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Estas personas distorsionan el evangelio y ofrecen cosas que el Señor no ofreció. Todo lo contrario. Pero hay un juicio para ellos. Romanos 1:24 dice así. Escuchen lo que dice. Pues habiendo conocido a Dios, habiendo estado en la iglesia, habiendo escuchado la sana doctrina, habiendo sido alimentados con la verdadera palabra de Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus propios razonamientos y su necio corazón se entenebreció. ¿Quién entenebreció eso? ¿Satanás? No. Profesando ser sabios, no, yo soy más vale, yo necesito otra cosa. No necesito el sermón del monte, necesito otra cosa más que me motive, que me levante. Se hicieron necios, dice. 24, escúchenme lo que dice 24, 26 y 28. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. ¿Quién los entregó? Dios mismo. 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Es un claro juicio de parte de Dios para las personas que rechazan la verdad de la palabra de Dios, que se quieren volver a esas fábulas y demás. Por eso Pablo en 2 Timoteo 4, versículos 1 y 2, le da una instrucción, pero la manera enfática me encanta el versículo 1, lo enfático que es y la responsabilidad que carga en los hombros de Timoteo. Escuchen lo que le dice en el primer versículo. Te encarezco, ¿delante de quién? De Dios y del Señor Jesucristo. Y no solo eso, el Señor Jesucristo, ¿qué va a hacer? Dice, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino. Ojo, Timoteo, con lo que te estoy mandando que hagas. ¿Y qué le mandaba que haga con tanto énfasis? El versículo 2, que prediques la palabra. No dice que entretengas, no dice que motives, no dice que levantes, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que quiere decir en todo tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué cosa? Doctrina. Doctrina no es otra cosa que explicar el significado de la palabra escrita. Y para eso necesitamos que alguien esté
inmerso en eso, que tenga experiencia en la palabra de Dios y que nos pueda dar. Y por eso tenemos que estar tan agradecidos con esta iglesia, porque quédate tranquilo que todo lo que se va a predicar acá siempre va a estar sujeto a la palabra de Dios, siempre va a estar sujeto a la sana doctrina. Tenemos temor de Dios, sabemos la responsabilidad que tenemos delante de Él, que vamos a rendir cuenta por lo que salió de nuestra boca, porque cada uno de ustedes recibe la enseñanza que el Señor primeramente nos instruyó a nosotros y luego nosotros le transmitimos a ustedes, y tenemos una gran responsabilidad y un gran temor delante de Dios por eso. Pero vamos a llamarle el cristianismo posmoderno, no le sirve muy bien a los no creyentes. Se llena iglesia de ese tipo de predicaciones de coaching o de motivación, se llenan de no creyentes, pero así como llegan, así se vuelven a ir. No hay cambio, no hay nuevo nacimiento, se les declara hijo de Dios cuando no lo son, y esas personas sentadas ahí viviendo su vida tal cual vinieron, no hubo un cambio, no hubo un nuevo nacimiento, piensan que ya son creyentes y oran a Dios y no encuentran respuesta, no encuentran paz, no encuentran nada que la palabra de Dios sí da a sus hijos, y se van a sus casas otra vez y dicen, esa religión no sirve, me ofrecieron algo y Dios no cumplió, porque le ofrecen cosas que no están dentro de la palabra de Dios. Eso es el pragmatismo. El pragmatismo es ver los resultados y el fin justifica los medios, ¿verdad? Veo si tiene resultado, voy a hacer. Como dije, pongo el ejemplo otra vez, voy a hacer una discoteca creyente, y si se llenó, entonces eso es bueno. ¿Por qué se llenó? Hay un resultado positivo y no importa el fin por el cual tuve ese resultado. No lo comparo si Dios le agrada o no. No lo comparo nunca, si no veo el resultado nada más. Es el pragmatismo. El pragmatismo entró dentro de la iglesia lastimosamente, y el fin justifica los medios. No importa de qué forma tengo que llamar y tratar de llenar el auditorio o la iglesia o la célula, lo que sea. Y eso es muy peligroso. En número 20 hay una historia que nos habla muy bien de esto, o relata muy bien eso. Números 20, no hace falta que busquen. El Señor le habló a Moisés y le dijo claramente un mandamiento. Claramente le dijo: Moisés, vení acá. El pueblo estaba teniendo sed, ¿verdad? Ya no tenían agua, empezaron a quejarse de vuelta, y todo el proceso de siempre que pasó durante el desierto, ¿verdad? La gente se cansaba, se quejaba, se quejaba, se quejaba. Entonces Dios le dijo: tranquilo Moisés, anda y hablale a la roca y va a salir agua y todos van a beber. Pero Moisés ya estaba cansado, ya estaba harto de ese pueblo rebelde. ¿Y qué hizo Moisés? En vez de hablarle a la roca, le habló al pueblo y le dijo: hijos rebeldes, y bla, bla, bla. Y agarró su vara y golpeó 2 veces la roca. Y el agua salió y todos bebieron. El pragmático diría: bien Moisés, golpea otra vez del otro lado, vamos a ver si nos sale Coca-Cola, ¿verdad? Ese diría el pragmático. Pero un versículo después de lo que hizo Moisés, el Señor le llamó a Moisés, le dijo: por cuanto no me obedeciste para glorificarme, vos no vas a entrar en la tierra prometida. Ese fue el pecado de Moisés por el cual él no entró. No obedeció a Dios. El pragmático diría: pero sirvió, salió el agua, todos bebieron. Pero cuando no estoy sujeto a lo que dice la palabra de Dios, voy a cometer errores, no importa el resultado que vos tengas. Y quiero dar un ejemplo con esto. No sé si alguien conoce qué es esto. Bueno, los hombres estamos más familiarizados, ¿verdad? ¿Alguien puede decir? Plomada de albañil se llama esto, ¿verdad? Plomada de albañil. ¿Para qué sirve esto? Rápidamente voy a hacer un ejemplo. Para levantar este muro de ladrillos o cualquiera de las paredes, yo debo de usar este elemento para ponerlo así y ver si el muro está creciendo o se está alzando rectamente, ¿verdad? Eso usan los albañiles. Pregunté y me dijeron: un albañil con experiencia, tal vez después de 2 ladrillos o más ladrillos, usa una vez para ver, hice bien, ok, sigo. Un albañil que está iniciando, alza un ladrillo y ya pone para saber si lo puso bien. Alza otro ladrillo y ya pone para saber si lo puso bien, si está alineada su pared. ¿Se entiende? Posiblemente es la herramienta más antigua que exista en la albañilería. En Amós 7:7 el Señor usó el ejemplo de la plomada de albañil. Y escuchen bien para que podamos entender. Dice Amós 7:7: me enseñó así aquí el Señor. Estaba sobre un muro hecho de plomo y en su mano tenía una plomada de albañil. El 8 dice: Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós?
Y le dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo la plomada de albañil en medio de mi pueblo, no lo toleraré más. ¿Para qué sirve la plomada de albañil? Para edificar un muro y que ese muro esté recto. Hay tres formas de edificar un muro. Lo puedo hacer a ojímetro, voy poniendo y miro yo con mi... Me parece que está bien, voy poniendo otra vez, voy poniendo otra vez. Lo más probable es que ese muro se tuerza y cuando más se tuerce se va a caer después, se va a romper. Otra forma es mirar cómo hace mi hermano y ver, comparar con el de él, y bueno, el mío está mejor. Y la tercera es utilizar la herramienta que hace de que eso salga correctamente. Para nosotros y para Dios, la plomada de albañil no es otra cosa que la Biblia. Si yo voy a edificar mi vida, debo comparar con la Biblia. ¿Puedo edificar a mi propio parecer? Sí. A mí me parece que yo estoy caminando bien. Para mí, moralmente, yo estoy siendo una persona correcta. No me comparo con otra cosa, no uso la plomada del Señor, sino que me comparo con mí mismo. O me comparo con otro. Yo soy mucho mejor que ese mi vecino. Ese es un desastre de verdad. Yo estoy mucho mejor que él. O puedo ir a la palabra de Dios y que sea un espejo para mí revelarme quién soy en realidad. Y quédate tranquilo que nunca vas a salir vanagloriado de ese lugar. Siempre vas a salir pidiéndole al Señor misericordia y perdón por tus pecados. Si yo me dejo guiar por otra cosa que no sea la plomada albañil, es muy, muy peligroso. Si me dejo guiar por el que alguien me dice, el Señor me dijo que te diga, es muy peligroso, es muy peligroso. Yo no acepto que alguien me diga, el Señor me dijo que te diga si no tiene un capítulo y un versículo. Porque para mí la palabra de Dios es la que está escrita, no la que alguien recibe por ahí. Para mí no. ¿Por qué le digo que no? Porque las dos religiones, falsas religiones más grandes de la historia, empezaron con un el Señor me dijo. Alá le habló a Mahoma y se escribió el Corán, ¿verdad? Dice que Dios Padre y Jesucristo le aparecieron a José Smith y se escribió el libro de Mormón. Por eso no es confiable algo que el Señor me dijo y personas que van a ese tipo de personas que dicen el Señor me dijo tal cosa, el Señor me dijo que te diga, es muy peligroso, por favor, con el clamor de mi corazón le pido, no se dejen llevar por eso. Todo debemos de guiar por la plomada albañil del Señor, su palabra. Y fuera de eso, no hay otro tipo de revelación. Inclusive hay juicio para ese tipo de personas que buscan eso. Judas 1:3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía escribido acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Y por qué ellos tenían que batallar, tenían que mantener su fe? ¿Por qué? Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mayor peligro que nosotros tenemos como iglesia evangélica ahora mismo. Gente que entra dentro de la iglesia encubiertamente y trae mensajes que no vienen de la palabra de Dios, mensajes motivacionales, de coaching y demás, versículos tomados fuera de contexto, sin realmente una teología o hermenéutica correcta para expresar lo que Dios quiso decir cuando escribió eso. Ese es el peligro, no que acá enfrente se construya una iglesia que diga adoremos a Satanás y vayamos al infierno, porque nadie va a ir. Lo peor es que dentro de la misma iglesia hay gente que entraron encubiertamente y traen lo famoso Dios me dijo, ¿verdad? Cuando venía hacia acá, Dios me dijo que te diga tal cosa y bla, 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 ¿verdad? Eso es reemplazar la predicación bíblica y de la palabra de Dios por ese tipo de predicaciones es muy peligroso. Y la gente que hace eso va a rendir cuenta delante de Dios por la gente que ha sido engañada por su predicación. Charles Spurgeon dijo una frase que siempre van a ver por ahí. Dice, vendrán tiempos cuando ya no habrá pastores alimentando ovejas, sino payasos entreteniendo cabras, dice. Y eso es muy fácil, ¿verdad? Como le dije, prendan enlace y se van a dar cuenta que eso ahora mismo
aplica. Hay gente que solo quiere entretener en el púlpito, quiere hacerle sentir bien a las personas, torciendo la escritura. Y como dije y vuelvo a repetir, eso es muy, muy peligroso. Un predicador decía, parece que Dios es el peor predicador de la historia. Porque todo el mundo ahora trata de embellecer el evangelio para ser atractivo. Por cuanto Dios ya dijo, el evangelio es lo más atractivo que hay, por supuesto, para los que se salvan, ¿verdad? De eso vamos a ver más adelante. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Es cierto, es locura. Tengo que embellecer para que el que se pierde y el que es inconverso siga viniendo a la iglesia. Tengo que hacer otro tipo de cosas, no predicarle la verdad, porque eso es locura para él. Y era locura en ese tiempo que Pablo escribió, era locura para los judíos y era locura para los gentiles. Era locura pensar que el Dios eterno, el que hizo los cielos y la tierra, vino a la tierra, nació como un judío, fue muerto, llegó a su pueblo y su pueblo mismo le rechazó y después fue muerto en una cruz por los romanos. No tiene mucho sentido si lo ponemos así, ¿verdad que sí? Es locura para una persona inconversa pensar de que ese mensaje es correcto, la palabra de la cruz. Pero, dice, a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Poder de Dios en qué sentido? Primera, en Romanos 1:16, Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. La palabra de la cruz es poderosa, ¿por qué? Porque trae salvación. Ese es el mayor milagro que ocurre cuando la palabra de Dios es expuesta. Un pecador inconverso se convierte en hijo de Dios. La estrategia de Dios para la salvación es eso, el evangelio. Y el poder que tiene el evangelio está dentro de la palabra de Dios, no en la estrategia que alguien puede hacer para hacerla atractiva, ¿verdad? El 21 dice, pues del 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios que salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero el verso 22 es lo que voy a tomar un momentito acá para explicar. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Primeramente, los judíos pedían señales. Es claro, verán, todos los evangelios de judíos una y otra vez pedían señales al Señor Jesucristo. En Lucas 11:16, otros para tentarle le pedían señales del cielo. Decían, sí, hace una señal en el cielo, no sé a qué se refiere, ¿verdad? Tal vez que haga una jirafa de una nube, no sé. No sé cuál es la señal que ellos querían, pero ellos querían ver señales. Jesús podía hacer señales. Puf. Cuando le arrestaron a Jesús, Pedro sacó la espada, ¿se acuerdan? Le cortó la oreja a Malco y Jesús le reprendió a Pedro y le dijo, Pedro, ¿vos pensás que si yo no le pido a mi Padre, no me va a enviar 12 legiones de ángeles para que me defiendan de estas personas? Una legión de ángeles simboliza 6.000 soldados. 12 legiones, son 72.000 ángeles. El Antiguo Testamento nos muestra que en una sola noche un solo ángel mató 185.000 personas. Así que estaban en problema esas personas que venían a arrestarles si es que Jesús quería hacer una señal realmente. Pero las señales no eran para eso. Las señales tenían un propósito. Las señales que hizo Jesús y sus apóstoles tenían un propósito muy, muy, muy claro. No eran hacer un show como muchas personas dicen hacer ahora, ¿verdad? Jesús lo confrontó fuertemente en Mateo 12:38, otra vez dice, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Qué peligroso es la gente que va a la iglesia buscando señal. Qué peligroso, el pastor dijo la otra vez, nosotros no estamos acá por las señales, ¿verdad? El verdadero creyente está en la iglesia porque quiere ser alimentado por la palabra de Dios, no porque busca una señal. Escuchen el juicio de Dios para este tipo de personas que buscan señales. Dice en el 35, Mateo 39, él respondió y les dijo, ¿qué cosa? ¿Quiénes son los que buscan las señales? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Los judíos, los fariseos querían señal tuvieron.
Al tercer día fueron a la tumba y la tumba estaba como vacía. Cristo había resucitado. Esa fue la señal que Dios le hizo a ellos, ¿verdad? Por eso habla de la señal del profeta Jonás, porque él también estuvo 3 días dentro del pez y demás. Esa era la comparación que Jesús hizo. Inclusive en la crucifixión de Jesús en Mateo 27:39 dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. El 40 dice, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Hace una señal ahora, bájate de esa cruz. Y ahí vamos a creer en vos, porque eso fue lo que le dijo después en el 42. Sálvate a ti mismo, perdón, en el 40, si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. 42, y a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en ti. La fe que está basada en señales no es una fe verdadera. Y puedo cambiar esa palabra verdadera por una fe que salva. Puede ser una fe verdadera. Los mormones tienen fe verdadera en su libro. Los musulmanes tienen fe verdadera en lo que quieran creer. Los budistas tienen fe verdadera en lo que quieran creer. Pero ninguna de esa fe, aunque sea la más verdadera que haya, no salva. La única fe que salva es la fe puesta en la cruz de Cristo. La fe que nos convence de pecado y nos lleva a la cruz para pedir perdón por ellos y Él nos limpia. Esa es la única fe verdadera. La fe que está basada en las señales no es verdadera, y eso lo sabía bien Jesús en Juan 2:23, cuando iniciaba su ministerio después de la boda de Canaán. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, dice. Jesús podía decir, wow, muchísima gente viene, voy a seguir haciendo señales para que sigan viniendo. Todo esto creen en mí. No. El 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Jesús no ve lo que vos ves, Jesús ve el corazón. Siempre su omnisciencia se veía reflejada cuando él decía, él sabía lo que pensaban, él sabía lo que estaba en el corazón, y él sabía que esas personas que venían por las señales no venían con una fe verdadera puesta en él, venían por las señales, y Jesús lo sabía. Judas 1:19 dice, estos son los que causan divisiones. ¿Quiénes? Los sensuales. Sensuales no es el que se viste sensualmente, ¿verdad? No es solo eso. Los sensuales son los que se dejan llevar por los sentidos. Quiero sentir, quiero experimentar, quiero ver, si no siento, no hay nada. Si es solo palabra, no hay nada. Esos son los sensuales. Y es muy simpático, porque este tipo de gente es la que clama tener al Espíritu. Pero la palabra dice que estos son los sensuales, los que no tienen el Espíritu. ¿Por qué dice esto Judas? Porque el que tiene el Espíritu se alimenta de la palabra, no necesita este tipo de cosas. No necesita ver, no necesita sentir, necesita alimentarse de la palabra, porque el Espíritu mismo la inspiró, y el Espíritu mismo hace que deseemos la palabra como niños recién nacidos desean la leche materna. Y Dios va a juzgar a este tipo de personas. Quiero que me ayude con 2 de Tesalonicenses 2:8. 2 de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará, esto es posterior al arrebatamiento, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Escuchen bien lo que dice el 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Con qué? Con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Esa palabra mentiroso es muy, muy importante, y yo voy a explicar por qué. Yo me imagino, ¿verdad? Esas películas que salen ahora de Marvel, donde están los superhéroes, Thor y demás, ¿verdad? Me imagino que así más o menos va a ser este tipo. Va a ser tan grande los milagros que esta persona va a hacer, que tal vez vuele como este, que tal vez le salga rayo por los ojos, no sé qué va a pasar, pero va a ser muy grande. Pero esto va a permitir el Señor por un motivo. ¿Y cuál es el motivo? El 10. Y con todo engaño de iniquidad, ¿para quién? Para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor
por la verdad o el amor de la verdad. Por cuanto rechazaron la verdad de la Escritura y quisieron este tipo de señales, el Señor va a decir, bueno, ¿quieren señales? Ahí están las señales. Y le va a dar permiso a esta persona para que haga ese tipo de señales, para que los que rechazaron la palabra de Dios realmente vayan atrás de ese tipo de cosas. El versículo 11, por esto Dios le envió un poder engañoso para que crean la mentira. Querían mentira, no querían la verdad. Ahí tienen la mentira. El versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron. ¿Qué? No las señales, no los milagros, no los prodigios, los que no creen la verdad, sino que se complacieron en su injusticia, se autodenominaban personas justas, nunca se compararon con la medida del Señor, con su palabra, lo único que querían tener experiencias. Mateo 7, versículo 22 y 23, habla de ese tipo de personas también, ¿se acuerdan? Señor, Señor. Cuando van caminando hacia el infierno dicen estas palabras. No que yo diga Señor a Jesús me convierte en un hijo de Él. Hay muchas personas yéndose al infierno y esto lo habla en el Sermón del Monte el Señor Jesús. Este tipo de personas se está yendo al infierno diciendo Señor, Señor. Quiere decir que no estaban en una iglesia satánica, estaban en una iglesia creyente. ¿Y en qué estaba basada su fe? ¿En la palabra de Dios? No. No le dice Señor, Señor, no nos arrepentimos en tu nombre. Señor, Señor, no me negué a mí mismo, tomé mi cruz y te seguí. No, Señor, Señor, no leía tu palabra y me alimentaba de ella todos los días. No. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. En eso estaba basada su fe. ¿Se entiende? Por eso es tan peligroso esto. Porque su fe estaba basada en estas señales. ¿Y qué dice el versículo 23? El Señor le responde a estas personas, no se quedó callado. Y entonces le declararé, ¿cuál es la palabra? Nunca. Y esa palabra es muy importante. Porque hay personas que dicen, bueno, el don no se revoca. Es una persona que tiene el don de sanidad o de profecía o de lo que sea. Y ahora se apartó nomás. ¿Ese es el tipo de personas que se van al infierno? No. No. El que se está yendo al infierno es que el que decía que hacía esas cosas, pero era el poder engañoso. Era mentira, no era real. No era real. ¿Cómo va a ser real? Pónganse a pensar, ¿cómo va a ser real que Dios le dé un don a una persona y después le diga, no, yo nunca te conocí? ¿Y cómo me diste el don? ¿Qué palabra usó Jesús? Nunca te conocí. Son personas que clamaban, que hacían esas cosas, pero no era real. Por eso es tan peligroso ir detrás de esas cosas. De hecho, que ningún creyente verdadero que ama la palabra enseguida, por lo que dice, por su fruto lo conoceréis, dicen los falsos maestros, ¿verdad? Por lo que dice, por la mala interpretación de la palabra, le descartá ya. Y no estoy hablando de solo ir a visitar otra iglesia, estoy hablando de escuchar mensajes en TikTok, estoy hablando de escuchar mensajes en WhatsApp, estoy hablando de escuchar prédicas en YouTube, de gente que clama hacer este tipo de cosas. Cuando el Señor le va a decir a ese tipo de gente y a la que le está guiando, nunca te conocí, no, yo nunca te di eso. Fuiste un mentiroso, engañaste a la gente y vas a pagar o vas a rendir cuenta por eso, ¿verdad? La mayor señal que pueda haber y el mayor milagro que pueda haber, yo lo experimenté y no fue una sanidad de un cáncer, no fue que yo estuve muerto, después resucité. Yo era un pecador muerto en mis pecados, iba derecho al infierno, no tenía forma de salvarme. Y cuando escuché el mensaje de salvación, el Señor hizo un nuevo corazón en mí y me transformó. Y no solo me transformó, me dio vida y vida eterna. Y no solo me dio vida y vida eterna, me dio su Espíritu Santo. Y no solo me dio vida y vida eterna, y su Espíritu Santo me regala el cielo. Y un día me va a glorificar con Él y un día voy a estar toda la eternidad con Él. Ese es el mayor milagro. Ese es el milagro el cual debes de venir buscando en la iglesia, no otro tipo. Él me está convirtiendo a la imagen de su Hijo. Imagínense, en la santificación, Él me dio su Espíritu Santo para que yo comprenda su palabra, busque a Jesús, conozca a Jesús, imite y sea obediente a su palabra para conformarme a la forma de su Hijo Jesucristo.
Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso en Juan 16:7 Jesús dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, más si me fuere os lo enviaré. ¿En qué cabeza cabe que es mejor que Jesús se vaya? Los discípulos seguro decían, ¿cómo Jesús te vas a ir? No, yo te digo la verdad, te conviene que yo me vaya, porque si yo no me vengo el Espíritu Santo no va a venir. En Pentecostés vino el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué era tan importante? Porque lo mismo que hizo el Espíritu Santo en Jesús, eso se iba a replicar en sus discípulos. De otra manera, ellos iban a estar perdidos. Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, después de eso hizo una predicación, Pedro se convirtió en 3.000 personas. Por el poder de la palabra de Dios, por el poder que había en ellos, por tener al Espíritu Santo. Por eso es tan importante el Espíritu Santo. Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, es decir, en lugar de Jesús. Él, ¿qué cosa va a hacer? Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuántos saben que esta es la palabra de Dios, verdad? ¿Cuántos saben que Jesús es la palabra de Dios? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es el que inspiró esto? ¿Verdad? ¿Y cuántos saben que el que tiene al Espíritu Santo de Dios, porque puede tener otro espíritu también, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo de Dios con E mayúscula, siempre, siempre, siempre te va a llevar a la palabra de Dios. Siempre, categórico. Nunca te va a mostrar otra cosa que no sea la palabra de Dios revelada. Nunca, porque Él la inspiró. Y cuando yo quiero entender un libro y hablo con el autor, lo entiendo, ¿verdad? Porque si no, yo puedo leer un libro, no tengo contacto con el autor y no sé qué quiso decir cuando escribió esto. No sé, no entiendo. Y como no tengo a quién preguntarle, me quedo con la incógnita. No, el Espíritu Santo mora en vos para que vos cuando leas la palabra de Dios, Él te haga entender lo que Él escribió. No solo conocer lo que está escrito, sino entender el por qué Él escribió la palabra. En 1 Corintios 1:22, siguiendo el versículo, los judíos pedían señales y los griegos buscaban sabiduría. No voy a perder tiempo en eso, ¿verdad? Pero si miramos la filosofía griega era muy complicada. Era tratar de hacer entrar a las personas en laberintos mentales, con filosofía y demás. Eso es lo que ellos querían. Y se reían de un Dios que fue crucificado. Así como los judíos, también los griegos. Los judíos querían señales, Jesús le dio una señal. ¿Cuál fue? Su resurrección. Los griegos querían sabiduría, Jesús le dio sabiduría ¿sobre qué? El pecado, el arrepentimiento y la salvación. Pero ese no era un mensaje que ellos querían oír, ¿verdad? Por eso lo rechazaron. Y Pablo explica por qué ellos rechazaron eso. 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No quiero ir con otras pavadas o historias, yo quiero ir al grano, yo quiero predicar la palabra tal cual es, lo que está escrito realmente. Y lo que está escrito es el Evangelio que es poder de Dios para que la gente se salve. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría. No se trata de hacer más atractivo el mensaje, ¿verdad? Sino que demostración de espíritu y de poder. ¿Cuál poder? El poder de la palabra que salva. Primera de Pedro 1:23, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso al inicio dije, no puede nacer alguien de nuevo si no es predicada la palabra de Dios. No puede. No puede, ¿por qué? Porque Dios estipuló que sea así. No porque a mí se me antoja, no porque a nosotros se nos antoja como iglesia, es porque Dios estipuló en su palabra que sea por medio de la locura, de la predicación. ¿De qué? De tu historia, de tu experiencia. No, de la palabra de Dios. Su palabra expuesta claramente, concisamente. El 5 dice de 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe, escuchen bien, no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios, otra vez,
en el poder de Dios. Cada vez que escuchen poder de Dios, no se imaginen las señales, los prodigios y los milagros. El poder de Dios está en su palabra. ¿Por qué? Porque tu fe debe estar fundada en ¿qué? El fe viene por el oír, y el oír viene ¿qué? De historias. No, de la palabra de Dios. Ese es el poder de Dios. El poder está en su palabra. El evangelio tiene el poder en la palabra de Dios, porque eso es lo que produce una fe verdadera. No fe basada en cosas o señales, sino en el poder realmente de Dios. No necesitamos astucia. Pablo continúa diciendo en el versículo 6 que el Espíritu Santo es el que te revela lo que estaba diciendo hace rato ya, ¿verdad? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido no hubiesen crucificado al Señor de gloria. 9. Antes bien, como está escrito en Isaías 64:4, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto no está hablando de las calles de oro, el mar de cristal, las puertas de perlas, la mansión en los cielos. No está hablando de esas bendiciones. Está hablando de la revelación divina de las Escrituras. Eso es lo que Dios conoció. ¿Por qué? Porque con los ojos un inconverso no puede ver eso. No puede oír con su oído si no tiene al Espíritu Santo. No puede entender la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede revelar a él. No puede entenderlo porque está muerto todavía. Necesita nacer de nuevo, necesita el Espíritu Santo. Por eso el 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por medio de ¿qué? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dios te justifica, Dios te salva, Dios te da de su Espíritu Santo y no se queda ahí. Dios te da sabiduría divina para entender su palabra. Porque ¿cómo vas a entender si es que no te diera el Espíritu Santo? Es imposible. El 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos lo esencial para entender la palabra de Dios. No solo al Espíritu Santo, sino nuestra mente se va renovando por medio de la palabra de Dios y tenemos la mente de Cristo. Pensamos como Cristo pensaría y por supuesto actuamos como Él actuaría. Nuestras obras son un resultado de ese cambio que Él produjo por medio de darnos de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y 1 Juan 2:27 dice muy interesante una palabra, pero la unción que vosotros recibiste de Él, esa palabra unción no es algo místico, no es algo que ocurre así por, no sé, una forma mística. La unción que recibiste de Él, la palabra unción es capacidad. Dios te capacita. ¿Qué hacía Dios con en el Antiguo Testamento? David iba a ser rey. ¿Qué se iba a hacer el profeta? A ungirle. Eso simbolizaba que Dios le capacitaba a David para ser rey. Cuando un profeta se iba a levantar, iban y le ungían. Lo que simboliza es la capacidad que Dios le da para hacer la tarea que él estaba encomendado a hacer. Para nosotros, la unción es recibir al Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque dice, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Ese es el discernimiento que te da el Espíritu Santo. No tenemos necesidad de que el mundo nos explique. Nosotros podemos comprender la palabra de Dios porque ya tenemos la unción o la capacidad de hacerlo. Y eso se llama Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros cuando nacemos de nuevo. Porque Él ilumina la Escritura. Permaneced en Él, dice. El Espíritu Santo, si alguien dice, yo estoy guiado por el Espíritu Santo, o yo estoy haciendo esto por el Espíritu Santo, cuando se desvía de la plomada del albañil, de la rectitud de la palabra de Dios, está empezando a hacer otras cosas. No crean a ese tipo de personas que hace cosas que están fuera de la palabra de Dios. Pablo decía, no te excedas a lo que está escrito en Corintios. Todo lo que está escrito es lo que nosotros podemos decir, sí, es válido. Lo demás, te pido que puedas dudar 100% de las cosas que se hacen, inclusive dentro de la iglesia. Compararlo todo con la palabra de Dios. Comparar este mensaje con la palabra de Dios. Comparar los mensajes en tu célula con la palabra de Dios. No te quedes nada más, sí, mi líder me dijo, mi pastor me dijo, o la persona que predicó me dijo, por favor,
No te guíes solamente por eso. Vos tenés el Espíritu Santo, Él te va a mostrar y te va a dar discernimiento para saber si eso es correcto o no. Pero esta palabra que dice, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, es medio de doble filo entender eso, ¿verdad? Pero cuando leemos toda la palabra de Dios entendemos que Dios instituyó maestros, pastores y evangelistas para explicarnos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vos y yo no podemos ser autodidactas en esto. No puedo yo decir, bueno, yo no necesito irme a la célula, yo no necesito irme al culto, yo no me voy a leer la palabra de Dios porque yo tengo el Espíritu Santo y Él me va a enseñar todas las cosas, dice Primera de Juan. Ojo con eso, el corazón es muy engañoso y todavía vivimos en un cuerpo con el cual batallamos contra el pecado. Podemos ser engañados en nuestra mente, en nuestro corazón, al interpretar la palabra incorrectamente. Por eso Dios instituyó personas que nos enseñen para comparar lo que yo entendí para ver si se alinea a lo que la persona con mayor madurez, con mayor experiencia en la palabra de Dios predica. Pablo hizo esto. Pablo en Gálatas 1 dice que después de 3 años, escuchen bien, Pablo, ¿saben quién es Pablo, verdad? ¿Quién le convirtió a Pablo? Camino a Damasco, Jesucristo mismo. ¿Quién le enseñó a Pablo? El Espíritu Santo mismo. Durante 3 años, los primeros 3 años de Pablo, fue instruido solo y absolutamente por el Espíritu Santo de Dios. Y él predicaba la palabra. ¿Pero qué hizo Pablo? No, es que se desligó de los apóstoles y dijo, no, a mí me habló Jesús, no sé a vos. A mí me apareció Jesús y me eligió. No, dice que en Gálatas 1 dice que él se fue junto a Pedro y durante 15 días él estuvo con Pedro para ver si lo que él estaba predicando se alineaba a lo que predicaban los apóstoles. Gálatas 2, 1 y 2 también, después de 14 años de predicar Pablo, él se fue y se reunió con los apóstoles para comparar si su predicación se alineaba a lo que ellos decían. Y dice ahí, para no haber corrido en vano. ¿Qué tal pasa si yo predicaba y no era lo correcto? Él no se fiaba de decir, yo tengo una revelación única. A mí Dios me habló. No se guiaba por eso. Él se fue y se expuso. ¿Qué hizo Felipe con el etíope? Se acercó al carro y le dijo, ¿entendés lo que estás leyendo? Al etíope que estaba leyendo Isaías. ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Le dijo él. Qué buena respuesta. ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Necesitamos maestros, necesitamos pastores, necesitamos evangelistas que lleven el mensaje tal cual es. Por eso él instituyó. Y yo creo que el pastor va a coincidir conmigo y cada líder, ¿verdad? Cuando uno prepara un mensaje, cuando uno prepara una célula o una prédica, todo el tiempo, la semana o los 15 días que uno prepara, es el mejor tiempo que uno tiene. Yo no veo la hora para que llegue ese mediodía, porque es al mediodía cuando tengo tiempo, de ir y sentarme con la Biblia y empezar a escudriñar y pedirle al Señor que me haga entender, que me haga entender, que me haga entender la palabra de Dios para poder exponerla tal cual es. Y ese tiempo de comunión, ¿con quién es? Con el Espíritu Santo es. El Espíritu Santo. Tal vez yo no sienta nada, y de hecho nunca siento nada, pero me da un gozo en mi corazón del saber que el Espíritu Santo me está revelando su verdad, me está preparando. Predicar la palabra da gusto, pero no cambio esos 15 días o una semana de preparación del mensaje, porque es el tiempo de mayor comunión que tengo con el Señor, cuando Él me explica su palabra para poder después transmitir lo que Él mismo me ha enseñado personalmente. Por eso Dios instituyó estos 3 oficios. Pero en Efesios 4:11, quiero explicar esto también para que no se entienda mal. Efesios 4:11 dice, Él mismo instituyó 5 ministerios. Apóstoles, profetas, a otro evangelista, a otro pastor y a otro maestro. 5 ministerios, 2 de los cuales no siguen vigentes. No siguen vigentes porque son ministerios fundacionales. Son para la época apostólica. Son para el primer siglo, la primera iglesia. ¿Por qué digo eso? Efesios 2:20, si me puede ayudar. Que dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra, la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento se pone una sola vez. No están los evangelistas, no están los pastores, no están los maestros acá, porque ellos no son fundacionales, porque Dios sigue teniendo sus pastores, maestros y evangelistas todavía. Simplemente para aclarar eso, para que no haya duda. El versículo 12 de Efesios 4, a fin de que, ¿cuál es el motivo por el cual Dios instituyó estos 3 ministerios que sigan en la iglesia del Señor? A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué?
para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando un pastor, cuando un evangelista, cuando un maestro enseña la palabra de Dios, siempre la va a hacer de acuerdo a la plomada albañil del Señor, que es su palabra, para edificar y que esa edificación no sea chueca. Todos llegamos edificando nuestra vida según nuestro parecer, llegamos a los pies de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Tu muralla estaba así por caerse o ya caída, rompió toda esa muralla y te dijo, ahora vas a empezar de vuelta, pero ahora vas a empezar con mi plomada, con la palabra de Dios, y edificas tu vida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y dice así, el 23, ¿hasta cuándo? Hasta que todos, acá los que estamos en la iglesia, lleguemos a la unidad de la fe y del ¿qué? Conocimiento de quién. Del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Con qué propósito? 24, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Y esto es algo principal. ¿Por qué? Porque como dije al inicio o hace un rato, estas personas tienen mucha astucia para entrar dentro de la iglesia, y si yo no estoy cimentado y fundamentado en la palabra de Dios, estas personas que son astutas me van a engañar. Y nosotros no queremos, les ruego con todo mi corazón que se aferren a la palabra de Dios, que busquen revelación de parte de Él en su palabra, que asistan a su célula, que no falten en los cultos, que sean alimentados por la verdadera palabra de Dios, que no tomen cada mensaje que sale en su celular como algo verdadero, compárenlo todo, compárenlo a nosotros con la palabra de Dios para aceptar o no aceptar el mensaje que se está yendo. Y no tiene que ver con que me guste o no me guste, ese es un gran problema también. Me gustó la prédica. No, esto no me gustó. A mí no me interesa si me gusta o no me gusta lo que dice la palabra de Dios. A mí lo que me interesa es si es verdad lo que me dijo o no es me dijo. A vos lo que te tiene que interesar no es lo que sentiste hoy cuando recibiste el mensaje. A vos lo que te tiene que interesar es verdad lo que me dijo. ¿Es verdad que está en la palabra de Dios eso? ¿Es verdad la interpretación que le dio? Eso es lo único importante que tiene que haber, o esa es la única pregunta que vos tenés que hacer. ¿Es verdad lo que te estamos diciendo? Y el 15 dice, sino que siguiendo qué cosa? La verdad, la verdad. En amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y esto es Jesucristo. Y para ir terminando, quiero hablar sobre el Evangelio. Hay personas nuevas acá, hay alguien que nos visita por la primera vez. Todos somos de la casa. Quiero hablarles del Evangelio. A mí nunca me voy a cansar de escuchar el Evangelio. Cada vez que escucho, siento gozo en mi corazón porque Dios me salvó. Nunca me voy a aburrir. Nunca voy a mirar mi hora porque se está predicando el Evangelio. Pablo comenta en 1 Timoteo 1, del 12 al 15, él habla de su ministerio, cómo inició, y el 15 dice esto: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Ahora, ¿cómo yo entiendo que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores? Si yo no lo explico, si yo leo ese versículo y nadie me explica, si soy una persona nueva, inclusive si estoy dentro de la iglesia y nunca entendí el mensaje, estoy acá porque me lleva la corriente, estoy acá porque mi papá me trae, o mi esposa me trae, o mi esposo me trae, o lo que sea, o mi amiga me trae. Nunca entendí esto, voy a tratar de ser lo más claro posible, porque este es el mensaje más importante que vos podés escuchar. Y si sos un creyente, yo creo que es mejor que siempre escuchemos este mensaje, el Evangelio. Éxodo 20 nos muestra los 10 mandamientos del Señor, su estándar moral perfecto, al cual debemos someternos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el día que estemos delante de Él, ese estándar es el que va a salir para juzgarte a vos y a mí. Yo voy a tomar 4 de los mandamientos nada más, y quiero hacer un ejercicio con ustedes en esta mañana. El primero es: no mentirás. Ahora yo le pregunto, ¿alguna vez alguien mintió acá? Puede levantar su mano. El que no levantó, ahora lo está haciendo. Alguien que miente. ¿Cuántas veces mintieron? Incontables veces, ¿verdad? Alguien que miente incontables veces, ¿cómo se le llama? Entonces, ¿qué sos vos? Mentiroso.
No codiciarás. ¿Alguien deseó desmedidamente algo que no tenía? Culpable. No cometerás adulterio. Dice, hay muchos que dicen, bueno, yo nunca le engañé a mi esposa. Ahora Jesús alzó un poquitito más la vara y dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, yo digo, Jesús está diciendo, que ya adulteró con ella en su corazón. ¿Alguien culpable de eso? Todos somos culpables de eso. No matarás. Ahí todos ya nos salvamos, ¿verdad? Ese no me compete a mí. Pero Jesús otra vez alzó un poquitito más la vara y dijo, el que aborrece a su hermano es homicida, dijo. Porque desde el aborrecimiento inicia para que termine en matar. Y cuando ya está en tu corazón, es cuestión de tiempo de que eso ocurra. Somos culpables de eso. Ahora, ¿cómo te salvas entonces? Es imposible salvarse, porque somos culpables de esto. Y cuando estemos delante del trono de Dios, esto es lo que va a salir. Y si sos culpable de esto y Dios te culpa por esto y te dice, vos sos culpable, cielo o infierno. Infierno. Ahora eso debe llamar tu atención. Si sigo así y sé que yo cometí estos pecados y Dios me va a juzgar por estos pecados y la determinación va a ser culpable, ¿cuál es el final? El infierno. Y eso debe desesperar tu corazón. Debe desesperar en gran manera tu corazón. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Y después en Romanos 6:23 dice, ¿cuál es la paga para el pecado? La paga del pecado es muerte. Tengo que entender esa realidad porque es la única forma de valorar lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando vos te autojustificas, cuando vos decís, yo quiero las bendiciones de Dios, no al Dios que me salva, no venís con un arrepentimiento genuino delante de su trono. Y el único perdón que vas a recibir no va a ser de parte de Dios, va a ser meramente conciencia. Pero cuando vos, ¿qué dice el Señor? ¿A quién nunca va a rechazar? A un corazón contrito y humillado no rechazaré yo, dice el Señor. Yo te animo que hagamos este ejercicio todos los días. Mateo 5, ¿qué decía Mateo 5? Cuando iniciaba el sermón del monte, el Señor. ¿Quiénes son? Mateo 5:3. ¿De quiénes son el reino de los cielos? De los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que reconocen su bancarrota moral y espiritual. Los que ven los mandamientos y dicen, Señor, yo pequé toditos. Si tuviera 11, iba a pecar en 11. No merezco tu salvación. No puedo salvarme. No puedo hacer algo para compensar lo malo que hice, porque la paga del pecado es muerte. Ya no tengo solución. Soy un pobre de espíritu. El versículo 4 habla de los que lloran. Me empiezo a lamentar por eso. Me lamento y digo, Señor, pido misericordia. Y eso es el versículo 6. Los que tienen hambre y sed de justicia, los que saben que no pueden autojustificarse delante de Dios, necesitan otra justicia, necesitan y buscan, tienen hambre y sed de la justicia que solo la podemos recibir por medio de la cruz de Cristo. El 7 dice, los que son misericordiosos, los que recibieron misericordia, por cuanto yo voy a ser más misericordioso con mi hermano. El 8, ¿qué ocurre en esa persona? El Señor mismo. Nadie hay limpio de corazón, eso dice la palabra, ¿verdad? No hay justo ni a un solo uno. ¿Cómo ocurre este versículo 8? Porque Dios empezó a limpiar tu corazón. Porque vos sos un pobre de espíritu, que te quebrantás, que te lamentás, porque con tus obras no puedes ser salvo. Entonces Dios empieza a limpiar tu corazón y Dios te vuelve lo que dice el versículo 9, un pacificador. Yo ahora entendí, recibí el mensaje, puse mi fe en Cristo, tengo paz con Dios. Y ahora que tengo paz con Dios, Él me da su Espíritu Santo, me da el entendimiento de su palabra. Ahora yo puedo ir al mundo y predicar el ministerio de la reconciliación para que el mundo pueda tener paz también con Dios por medio del Evangelio. Me vuelvo un pacificador. Pacificador no es el que está tomando tereré, no le afecta a nada. Pacificador es el que actúa para que la paz ocurra. Y nosotros somos pacificadores cuando vamos y predicamos el Evangelio para que esa persona que está enemistada con Dios tenga paz con Dios. Entonces, cuando yo me vuelvo como ese publicano de Lucas 13, golpeo mi pecho y digo, Señor, ten misericordia de mi pecador. Cuando yo reconozco la necesidad, entonces y solo entonces
Las buenas noticias se vuelven buenas en verdad el Evangelio. No tengo solución, me voy derecho al infierno. Pero la buena noticia es que Cristo vino al mundo, se hizo hombre, vivió una vida que vos y yo no podíamos vivir y murió la muerte que vos y yo merecíamos morir. Él tomó la copa de la ira de Dios que iba a ser derramada sobre mí, justamente, para que cuando yo vea esa cruz diga: Señor, yo quiero tu perdón, me arrepiento y creo en lo que hizo Jesús ahí. Y recibí el perdón de Dios, recibí su justicia. Dios trató a Jesús en la cruz como si Él hubiese vivido tu vida, para que Dios pueda tratarte a vos ahora como un hijo de Él, como si vos hubiese vivido la vida de Jesús. ¿Cómo no va a ser buena esa noticia? Si yo la entiendo realmente, si yo no adorno con bendiciones, con prosperidad el Evangelio, si yo digo la verdad, eso debe impactar, y el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento en las personas que oyen el verdadero mensaje. No ese mensaje: Dios te va a hacer rico, eso no es cierto. Dios se va a hacer próspero, no es cierto. Dios te va a sanar, sí, todas esas cosas pueden ocurrir. Yo soy el primero que adora y conoce a un Dios soberano que todo lo puede hacer. Yo soy el primero de ellos. Amo a ese Dios soberano. En sus manos está todo el mundo, el universo está en sus manos. ¿Cómo Él no va a poder hacer esas cosas? Pero ese no es el mensaje de salvación, ese no es el Evangelio. El Evangelio es que Dios vino a este mundo para morir en reemplazo de la gente que íbamos a creer en Él. Y yo soy el primero de ellos, así como decía Pablo en ese momento. La gente ofrece, como dije, todas esas cosas. Dios te va a hablar a vos personalmente, Dios te va a aparecer en sueños, todo lo que vos digas con tu boca va a ocurrir si le pones el nombre de Jesús al final. Se creen soberanos, cuando Dios es el único soberano. Lo leímos anteriormente. Dios es el único soberano, no vos, no yo. Dios es el único soberano. Lo que Él dice ocurre. Pero la gente, estos falsos maestros que están por todos lados, te dicen que vos sos el soberano. Hay uno que dice que somos Jehová Junior. ¿Ustedes saben por qué Satanás fue echado al cielo? ¿Qué quiso hacer? Hacerse igual a Dios, ¿verdad? ¿Qué fue el pecado en Génesis 3? No, el Señor te miente: si vos comes este vas a ser igual a Dios. Ese pecado que está siempre en el corazón del ser humano, el querer hacernos igual a Dios, a no saber que Él es soberano. Y ese mensaje de que todo te va a ir bien, hay un colectivo que pasa por ahí, no sé si ya vieron una calcomanía que dice: con Jesús todo está bien. Eso es falso. Eso es totalmente falso. Eso no es lo que el Señor Jesús dice. Mateo 16, 24: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso es lo que dice Jesús. Y tomar la cruz es de estar dispuesto a morir por Él. La cruz simbolizaba la muerte en ese entonces. Para nosotros sería: tomar tu ataúd y estás dispuesto a morir. ¿Estás dispuesto a morir por Él? Si vinieran acá a la iglesia y dijeran: bueno, pónganse de pie, y todos los que niegan a Jesús pueden salir afuera, y los que no niegan van a morir acá, ¿vas a quedarte? Eso es tomar la cruz. No es: la cruz es mi esposo, la cruz son mis hijos. La cruz es estar dispuesto a morir por Él, negarte a vos mismo. Lucas 14:33: así que cualquiera de vosotros que no renuncia, escuchen bien, ¿qué contraste hay con el mensaje que hay ahora, verdad? Jesús dice: el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Juan 16:33: en el mundo tendréis bendiciones, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, lo que queremos hacer su voluntad, lo que queremos conocer sus mandamientos, lo que ponemos en práctica sus mandamientos, ¿qué va a pasar con ellos? Todo le va a ir bien con Jesús, todo está bien. No, eso no enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: padecerán persecución. Pero en todas estas cosas nosotros seguimos la mano de un Dios soberano, y no va a ocurrir nada en nuestra vida que no esté dentro de su buena, agradable y perfecta voluntad. Yo quiero que te pongas de pie para finalizar. Necesitamos una nueva reforma. ¿Qué era la reforma?
Todos escuchamos la Reforma hace más de 500 años, Lutero, más o menos conocemos la historia. Yo le voy a resumir en pocas palabras. ¿Qué fue la Reforma? Lutero abrió la Biblia, escuchen bien, abrió la Biblia y levantó los ojos y vio la iglesia. Bajó su ojo y vio la iglesia. Bajó su ojo y vio la iglesia. Y vio el mundo. Y miró la Biblia. ¿Y qué encontró? 95 tesis presentó de errores que se estaban cometiendo. Por eso hubo una reforma. La reforma significa volver a la forma original. Y la forma original nunca varió desde que se cerró el canon. Siempre está ahí la palabra de Dios. Lo que ocurre es que la gente deja de medirse por la plomada del albañil, empieza a hacer sus cosas, empieza a generar doctrina fuera de la palabra de Dios. Nosotros debemos de volver a la palabra de Dios y ver y examinar las cosas que se dicen, que se oran, que se están haciendo ahora mismo en la iglesia y decir: Señor, esto es tuyo. Señor, en tu palabra avala este tipo de comportamiento, este tipo de oración, este tipo de palabra. Esa es la reforma que nosotros necesitamos. Pero va a empezar por vos. No esperes que venga alguien del exterior a hacer esto. Esto empieza por vos. Yo soy una persona reformada porque volví a la Escritura y amo la Escritura y no hago nada que esté fuera de la Escritura. Todo lo que no me sea dudoso lo desecho hasta que tenga una certeza de ello. Eso yo te animo a que puedas hacer: amar su palabra, necesitar su palabra. Y si no la tenés, y si no tenés amor por la palabra de Dios, pero entendés que eso es importante, te voy a dar 2 versículos para que sean tu oración el día de hoy. Si tenés para anotar, anotarlo y llevarlo a tu casa. Salmo 25:5. El salmista dijo: encamíname en tu verdad. ¿Por qué? 25:5. Porque tú eres el Dios de mi salvación. Encamíname, Señor. Cerrar los ojos y decir: Señor, encamíname en tu verdad, guíame otra vez, llévame ahí, Espíritu Santo. Yo sé que vos me querés guiar ahí, yo sé que muchas veces vos querés que yo lea, que entienda tu palabra. Yo me excuso que no tengo tiempo, me excuso que me aburro. Todas esas son excusas. Y el Salmo 119:18: abre mis ojos. ¿Para qué? Para mirar las maravillas de tu ley. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra expuesta en esta mañana. Te ruego, Señor, que traigas la convicción en el corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas en esta mañana, Señor, de que busquen de ti en tus palabras, Señor. Trae discernimiento a sus corazones, Señor, que sean como esos bereanos, que todo lo que escuchen lo sometan al colador de tu palabra, Señor. Que no acepten nada que esté fuera de tu palabra, Señor. Que ellos no se dejen engañar como niños fluctuantes, guiados y llevados por doquier, por cualquier viento de doctrina, sino que estén firmes sobre la palabra invariable tuya, Señor. Gracias, Padre, porque desde este púlpito se predica, Señor, la sana doctrina, la palabra verdadera, porque no estamos para entretener, estamos para alimentar, Señor. Y cada hijo tuyo, un día, Señor, cuando esté en el cielo, va a agradecer, Señor, porque aquí se le alimentó con el alimento espiritual correcto, que es tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu iglesia. Yo los bendigo, Señor, y te ruego que el Espíritu Santo que mora en ellos le afirme y confirme toda esta palabra, Señor, para edificación de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.